Es el tiempo y el espacio de Joyce Melenciano. Miren, ustedes dirán que el debate del bloque anterior me cayó como anillo al dedo de este debate, de este comentario que yo traigo para el día de hoy, porque ustedes siempre me han visto a mí, y le decía a Norisbel sobre sus sueños políticos, que en algún momento todos hemos querido alcanzar otras masas, llegar a otros públicos, porque definitivamente es la única manera de hacer cambios en la República Dominicana. Bueno, una de ellas, pero diría que la más efectiva. La política para mí es una visión de vida, es una política de vida, porque definitivamente es a través de ese ejercicio donde podemos cambiar vidas. Y a mí siempre me ha resultado, ha sido siempre mi bandera hablar a los jóvenes de la República Dominicana. Lo he hecho solicitando al gobierno de diferentes maneras que vuelvan los clubes culturales, que vuelvan los clubes deportivos, de las campañas publicitarias que enviamos a nuestros jóvenes. En estos días hablaba sobre los vapes, los vapes, como se conocen en nuestro país, y cómo eso no ha sido regulado desde una política de Estado responsable. Hoy quiero hablar sobre una frase a propósito del ajusticiamiento de Trujillo, y es que muchos de nuestros jóvenes repiten, y es que les gustaría que vuelva un Trujillo. Y yo, sin ánimos de culpar a la juventud dominicana, esta frase de querer que vuelva un Trujillo responde a diferentes aristas. Están expresando consciente o inconscientemente su frustración con la política dominicana, con los frutos que ha dado la democracia. Y eso responde al desconocimiento histórico, porque muchos de nuestros jóvenes no han recibido una educación crítica ni profunda sobre la dictadura de los 30 años de Trujillo, sobre la represión, sobre la falta de libertad de expresión, señores, sobre el genocidio haitiano de 1937. Muchos de nuestros jóvenes desconocen eso, y por eso se me quedó lo que decía Abril, de que muchas veces cuando hacemos loor de las luces de estos dictadores y mencionamos por arribita sus sombras, o tal vez muchas veces hasta lo dejamos de mencionar, muchos de nuestros jóvenes entonces se ven con esta falta de criterio al decir que quieren que vuelva un Trujillo, porque se exaltan factores como la seguridad, como el orden, como la autoridad, pero no se menciona a qué costo. No se mencionan las consecuencias, no se menciona el trasfondo de todo esto. Entonces, por eso es importante que este desconocimiento histórico que empieza desde las escuelas y que debe terminar esa formación en el hogar, muchos de nuestros jóvenes que tienen a sus abuelos vivos, que le pregunten cómo era la era de Trujillo, cómo tenían que vivir, a qué estaban sometidos. Hay muchos de nuestros libros de historia que hablan sobre este periodo. Entonces, el desconocimiento histórico también muchas veces produce este tipo de frases que se perpetúen en la vida dominicana. Pero no solamente, ese es un aspecto. El otro aspecto es, por supuesto, la corrupción que existe en los gobiernos dominicanos. Porque mucho se ha hablado de que en los gobiernos de Trujillo, la corrupción no existía. Que el dinero abundaba y que en el gobierno no había corrupción. Pero ese desconocimiento histórico es que hace que uno hable de esa manera. Decía Linares, ¿dónde están las fábricas que había dejado el dictador Trujillo? Pero esas fábricas tenían una sola cabeza. ¿Y a dónde iba a parar ese dinero? Eso también es corrupción administrativa. La inseguridad que existe, la inseguridad ciudadana que existe hoy, que mucho le preguntamos al Ministerio de Interior y Policía, ¿qué va a hacer para acabar con este flagelo? Señores, pero era con autoritarismo, con represión, que esto se controlaba.
Entonces, a veces lo vemos muy lejano hasta que nos toca, hasta que nos pica cerca. Cuando nos pica cerca, entonces ahí podemos ver la claridad de un gobierno autoritario. De a qué que estamos llamando cuando decimos que queremos que vuelva un Trujillo. Porque muchas veces vemos la delincuencia y el caos en las calles. Sin embargo, asociar la dictadura con eficiencia es totalmente improcedente. Yo diría que van en lado contrario. Y otro de los aspectos que quiero tocar es la influencia de los memes en las redes sociales y cómo se ha relajado, sobre todo, la figura de Juan Pablo Duarte. Recordemos un joven que pintó a Juan Pablo Duarte con uñas y pestañas postizas. Y ese es el que menos. La figura de nuestros patricios aquí ha sido relajada. Y en muchos de estos memes, que aquí está prohibido por ley mencionarse la figura de Trujillo, pero hemos tenido artistas que en los conciertos dicen viva Trujillo. Y en las redes sociales también, Trujillo, ven a ver. Tal vez proponiendo que venga otro gobierno dictatorial y autoritario como el de Trujillo. Todo eso es producto del desconocimiento histórico. Que en las escuelas dominicanas no se está haciendo el trabajo pertinente para que nuestros jóvenes entiendan lo que pasó durante esos 30 años. Que muchas veces cuando hablamos de luces y sombras, se magnifican las luces. Se magnifican esas obras tal vez de infraestructura, hechas bajo sangre, bajo represión, bajo autoritarismo. Que esas obras de infraestructura que quedan a la posteridad deben ser un muro de lamentaciones para el pueblo dominicano. Todos esos elevados y túneles, todas esas carreteras que se hicieron, ¿bajo qué costo? ¿Cuáles fueron esas consecuencias que tuvo que sufrir el pueblo dominicano para que eso fuera hoy una realidad? Pregúntele usted a sus abuelos. Léase los libros de historia. Llame usted a la Facultad de Historia de la UAS, que esos profesores están siempre prestos para hablar de estos temas. Y le van a decir a usted con puntos y señales lo que se vivía en esa época. Pero eso es culpa de nuestros jóvenes. También hay una cuota de responsabilidad desde el Estado. No solamente por no llevar a las escuelas todo esto que le estoy diciendo, estos datos históricos, sino también por la falta de líderes que existe en nuestra República Dominicana. No nos vamos a llamar engaño. Aquí hay una falta de líderes importante, una falta de liderazgo importante. Nuestros jóvenes hoy no saben a quién seguir. Y por eso emergen figuras con un discurso disruptivo que usted y yo conocemos bien, que hacen imperios millonarios llevando vulgaridad a las redes sociales, hablando en un lenguaje soez y llevando ejemplos a las redes sociales, a la televisión dominicana y a la radio también, que no corresponden con los valores que usted y yo queremos que lleguen a nuestros hijos. Entonces, hoy más que nunca es necesario hablar de esto. Hoy debería ser el día que escojan las escuelas para hablar de este tema y de las graves consecuencias que trae un gobierno dictatorial. Si queremos hablar de luces, hablemos de las luces de la democracia. Si queremos hablar de luces, hablemos de las luces de los líderes que lucharon para llevar la democracia a nuestro país. Que eso no quede solamente en las obras de infraestructura de Trujillo. Que eso no quede solamente en el orden que existía, pero bajo cuáles métodos, cuál era el proceso.
Por eso figuras hoy como Bukele tienen tanta preponderancia en nuestro país. Porque por encima del respeto de los derechos humanos solamente estamos viendo el resultado. Entonces, a eso es que debe llamarnos la reflexión que hago el día de hoy. Nuestros jóvenes hoy, por desconocimiento histórico, por falta de líderes y por el descontrol que existe en los memes y en las redes sociales, donde se habla de Trujillo sin consecuencias. Váyase a Alemania a ver si usted puede hablar de Hitler así libremente. Hay personas en redes sociales que han intentado hacer el saludo nazi y han sido sometidos a la justicia. Por un saludo, por una broma. Y aquí se relaja con la figura de Trujillo como que nada ha pasado. Y por eso nuestros jóvenes están tan confundidos. Entonces, asumamos nuestra cuota de responsabilidad y tratemos nosotros también de llegarle a esos jóvenes con datos históricos y que esa lucha por la democracia no termine. Y brindémosles a los jóvenes esa oportunidad de pensamiento crítico, de análisis y de debate. Que el debate llegue a nuestros barrios y que las personas sean capaces de tener pensamiento crítico con este tipo de temas. Que la democracia sea defendida con tanto ahínco como esos obsoletos defienden las dictaduras y las políticas autoritarias en nuestro país.